un miembro excepcional de nuestra sociedad. Cuando se empieza a trabajar en un nuevo lugar, como es lógico, se producen muchas situaciones inéditas, se establecen nacientes relaciones interpersonales, para bien o para mal, además de pasar a integrar un contexto desconocido y acoplarse, y tener que adaptarse, a diferentes grupos o equipos de trabajo. Conviene aclarar antes de continuar, y aunque parezca una obviedad, que estas consideraciones son aplicables a situaciones laborales en relación de dependencia, y a partir de un cierto número de integrantes del staff, ya sean empresas, estatales o privadas, con tareas en campo o en oficinas, fábricas, talleres o negocios. Por lo tanto, quedan excluidos aquí los llamados cuentapropistas, los autónomos con trabajos unipersonales, los empresarios, y para ayornarse, los ahora tan de moda trabajadores estilo home office, o sea, los que aún formando parte de un plantel, desarrollan las tareas por las que han sido contratados desde sus hogares. Volviendo entonces a los que deben insertarse en alguna de las modalidades citadas en cualquier rubro, les toca vivir o experimentar ciertas circunstancias que en el lenguaje popular se conocen como pagar el derecho de piso, ni más ni menos que la adaptación a nuevos ámbitos, compañeros, jefes y el propio trabajo o tarea a desarrollar. En estos casos, ese particular recibimiento que el noble laburante sufre es orquestado, dispuesto y propinado, obviamente, por los ya instalados en sus puestos, con mayor o menor antigüedad, y que pasan así a ser los viejos, los cuales, a su vez, conocen por experiencia propia dichos avatares y prácticas que oportunamente soportaron, y que entonces se regocijan y regodean, repitiéndolas o inventando nuevas formas de tortura para él o la principiante. Normalmente ingenuos desconocedores de las rutinas, cotidianeidades, costumbres y características de las labores, y pasan a constituirse en los denominados chorlitos. Chanzas, bromas gastadas, provocadas metidas de pata, exposiciones absurdas, y todo tipo de chascos, más o menos agresivos y crueles, más o menos ingeniosos y perversos, más o menos burlescos y humillantes, lo cual dependerá de los generadores y del receptor, por lo que el abanico de posibilidades es bastante amplio. Y todo esto se potencia si se trata de la primera experiencia laboral de la víctima y también de la edad. O más aún, independientemente de los años, de la experiencia, ingenuidad, candidez y o ausencia de malicia, o como se estila en llamar, falta de calle. Asimismo, y ante la inocencia y el desconocimiento del nuevo, sobre todo en lugares donde los planteles son numerosos, suelen exagerarse características singulares, virtudes o defectos de algunos de los componentes del grupo, a sus espaldas, por supuesto, abusando del incauto ingresante que quedará sorprendido, admirado o alarmado con alguno de los especímenes elegidos por el resto de los turros o turras del elenco para la difamación o el elogio desmesurado. Toda esta descripción de situaciones comunes, corrientes y repetidas, podría decirse desde siempre, viene a cuento y a modo de introducción, con las disculpas correspondientes por la extensión, para relatar, autorreferencialmente, la forma en que conocí a un personaje, infaltable en esta reseña, singular y extraordinario, que, para los que lo conocieron, quedará en los anales, expresión algo alusiva si se quiere, de la historia popular rosarina como miembro, aquí el término es más apropiado y afín, célebre e ilustre del muestrario de prodigios y portentos citados y rescatados del ingrato olvido a que nos suele someter el paso inflexible del tiempo. Entré a trabajar a la Empresa Nacional de Electricidad a los 6 meses de haber cumplido los 18 años, y cuando todavía asistía al último mes de clases en el industrial, donde me recibía de técnico electromecánico. O sea que cumpliendo de alguna manera con lo antedicho, se puede afirmar que era muy pichón, aunque las épocas eran otras y en aquella convulsionada década de los 70 había que necesariamente hacer un curso acelerado de supervivencia, por lo que se puede decir que no era ningún tiernito. Había formado parte del centro de estudiantes de la escuela en una etapa de reclamos y protestas permanentes, muchas de ellas políticas y no precisamente estudiantiles. Había militado, o más bien participado durante un par de años en el Partido Socialista de los Trabajadores, una rama troquista que por su virulencia combativa me alejó, por suerte, de sus prácticas. Ya había caído varias veces en cana, enredada por disturbios o por simple averiguación de antecedentes, un eufemismo para desalentarnos en la lucha de nuestros derechos. Mi viejo ya estaba podrido de ir a sacarme de las seccionales, y fue lo que más festejó cuando cumplí la mayoría de edad, ya que no tendría que ir a rescatarme. Estaba de novio casi oficialmente, y ya había tenido algunos quilombos de polleras y otras actividades juveniles no santas, por lo que tampoco era un boludito al que iban a agarrar fácilmente para la joda.
Igualmente de algunas no me salvé y caí en las generales de la ley, aunque relativamente leve. Pero sí me abarajaron con los personajes que engrosaban la plantilla del lugar, una estación transformadora en la zona suroeste de Rosario con un edificio de oficinas, donde tenían su base varios sectores de los llamados de campo, mantenimiento eléctrico y mecánico, líneas, teleservicios, cada uno con su jefatura, los de turno que atendían permanentemente el servicio ubicado en el cuarto y último piso, la maestranza edilicia y un sector administrativo principal del cual dependía el agente administrativo de cada sector, más o menos entre 30 o 40 personas. Y entre tanta gente, personajes estrafalarios y extravagantes había varios, de distintas características y personalidades. Daría para escribir un libro sobre cada uno. Un par de locos con los patitos bastante desalineados, algunos amigos de lo ajeno como para cuidarse, por supuesto con la consiguiente alarma de amenaza por parte de los viejos como si se tratara de la banda de los monos, un turro estafador muy hábil e inescrupuloso en las lides de cagar gente, 2 o 3 hijos de puta trepadores de cuidado, de esos que atacan a traición y te la mandan por la espalda, también a decir de los exageradores. No faltaba el pánfilo mandadero boludazo al que todos agarraban para la cagada, y por supuesto los jefes, algunos más garcas, otros más permisivos, pero jefes al fin, con todo lo que eso conlleva. Y todos, pero todos, agrandados en sus peculiaridades y singularidades para hacer caer al nuevo. Obviamente también eran varios a los que los cargaban por sus características físicas, petizos, gordos, flacos, feos, deformes, pero en este rubro sobresalía y se ensalzaba de una manera ampulosamente ponderativa al jefe administrativo general, el flaco Roberto Mario Reccia. Y antecedo el flaco porque ese era para todos, más que el apodo, el término definidor del personaje que nos ocupa. Insisto en remarcar la exageración de las virtudes, defectos, capacidades, anomalías y originalidades, apuntando a los recién llegados, éramos 4 aquel año, que con el paso del tiempo y a medida que nos íbamos integrando y conociendo y tratando a todos, se iban diluyendo o menguando en la mayoría de los casos, y fuimos comprobando que los locos no eran tan locos, o sí, pero no comían vidrio, que los jefes no eran tan cagadores ni tan bonitos, pero que había que cuidarse de todos, que el atorrante estafador era realmente muy peligroso, que el pavote no era tanto y se mandaba la parte para pasarla bien, que los trepadores existían y también había que cuidarse, y que vagos eran todos. Pero el único que se mantenía elevado por sobre todos a la categoría casi de leyenda, de mito, era el flaco Reccia, de quien se aseguraba era portador de un miembro viril de dimensiones desproporcionadas, gigantescas y nunca vistas. Sí, el flaco era el pijudo número 1 del área sur, de la empresa, de la ciudad y hasta del mundo, a decir de todo el plantel. Y nadie se atrevía a disminuir ni 1 milímetro la supuesta magnitud de lo que tenía entre las piernas, que, dicho sea de paso, prácticamente nadie confesaba, cuando uno los apuraba, haberlo comprobado en persona, pero que portaba un instrumento infernal era una verdad insoslayable e irrefutable. A los nuevos nos habían ubicado en lo que llamaban la cuadrilla de emergencia, una especie de grupo de tareas comodín, o sea, teníamos que hacer de todo y para todos los demás sectores, pero básicamente las tareas más chotas, sucias, pesadas y desagradables. Derecho de piso aplicado, ni más ni menos. Así que con la parte administrativa teníamos menos contacto que con los otros sectores que requerían más de nuestros servicios, y salvo algún laburito de maestranza en los baños o el mínimo mantenimiento de iluminación, ni aparecíamos por el segundo piso del edificio donde desarrollaba sus tareas el famoso, célebre y mitológico flaco Reccia. Pasados unos 7 u 8 meses de esos ingratos trabajos, el ingeniero jefe de área, viendo que yo tenía título de técnico, que estaba estudiando en la facultad, y sobre todo porque se había enterado que, de metido nomás, le había ayudado y solucionado un par de problemas al grupo de los eléctricos del sector mantenimiento de estaciones transformadoras, me ofreció sacarme de la cuadrilla y pasarme a las oficinas como dibujante, para ordenar toda la parte de planos, y a medida que aprendiera, a intervenir en proyectos de diseño y montajes. Pero como no había vacantes, seguiría conservando, figurando y cobrando como peón, que era la categoría más baja. Agarré viaje enseguida, dejaba de trabajar afuera, estaba un poco más en lo mío y sobre todo esperaba tener tiempos muertos o libres para estudiar y así poder avanzar en la carrera. Se lo dije así al ingeniero para que supiese de entrada, no como condición, pero que alguna ventaja tenía que sacar. El tipo no solo aceptó, sino que se ofreció a ayudarme en lo que necesitase de la facultad, explicaciones y apoyo. Así que al tiempo me mudé al segundo piso. Me ubicaron en un cuartucho,
por suerte tenía una ventana, al que llamaban la planera y que efectivamente contenía todos los planos del edificio, de la estación, los de servicios, las líneas de alta tensión y todas las instalaciones. Pero era un quilombo impresionante. Todo tirado hasta en el piso, desordenado, apilado y obviamente sin ningún tipo de catálogo u organización. Así que lo primero que me tocó fue limpiar y despejar todo ese despelote. Había un enorme tablero de dibujo lleno de planos sueltos, una silla de dibujante junto con el tablero, totalmente ocupado por porquería, un mueble para guardar donde estaba todo metido a lo bestia y mugre, mucha mugre. 2 semanas me llevó a dejarlo en condiciones de uso. Me conseguí un escritorio viejo y una silla común y empecé la tarea de ordenar todo ese lío. Pero por lo menos estaba en una oficina, había un cuartito en el piso con una cocinita, pileta y mesada para preparar los refrigerios, y considerando lo pasado en los primeros meses, era un lujo. Y encima estaba en el mismo piso de las oficinas del jefe de línea, del jefe de mantenimiento, del jefe encargado de la estación, del propio ingeniero mayor, y de la principal a donde convergían todas las otras, un salón amplio, con 3 escritorios de los cuales se usaban solamente 2, que era el sector administrativo, con el ilustre Flaco Rechia como amo y señor. El apodo estaba bien puesto, delgado, alto, pasaba el 1,85 m seguro, y solamente por su apariencia ya era todo un personaje. El tipo era un dandy, aún con todo lo desusado y arcaico del término, pero la definición era esa, siempre vestido de traje y corbata. Tenía varios de diferentes colores, pero prefería los tonos claros, beige, verde agua, celeste, gris clarito, y así. Y por supuesto corbatas, de seda fina, siempre haciendo juego, zapatos, de los puntudos con cordones, marrones o negros, según el traje, aunque a veces aparecía con mocasines, y hasta las medias combinaba con la pilcha y los timbos. Elegante, porte altivo que demostraba seguridad en sí mismo y personalidad, canchero y canyengue en el hablar. Por eso lo de dandy, al menos como yo lo estereotipaba con el antiguo concepto, le caía al pelo. Como los viejos arrabaleros, tanguero por supuesto, gran fumador, rubios obviamente, hacían un conjunto de prestancia y distinción. No era un tipo muy agraciado de facciones, ojos marrones chicos, la boca como una línea casi sin labios, y predominando en la cara la nariz, bulbosa, gorda y colorada, porque la piel del flaco era muy blanca y la bergamota le resaltaba prominentemente. Por esa época tendría unos 50 pirulos largos, bien largos, y el cabello castaño claro le empezaba a ralear. Se peinaba para atrás con gomina a la vieja usanza, y no sé si no se pegaba unas buenas viabas con la tinta, porque ni una cana se le veía, ni siquiera en las sienes. Siempre bien requintadito, se notaba que se afeitaba todos los días, y era ya distinguible al ir acercándosele el olor a la loción para después de afeitarse que evidentemente usaba profusamente. No se puede decir que era muy fachero, pero el conjunto, con la ropa pulcra, la prolijidad y la elegancia, le otorgaban un donaire y un refinamiento que no pasaban desapercibidos. Un señor. El flaco era un señor. Y bueno en su laburo. No tenía estudios secundarios, pero había ido, ya de grande, a las por entonces prestigiosas academias Pitman. Escribía bien a máquina, sin muchos errores, redactaba bastante bien. Y como era de prolijo con su persona, lo era con su trabajo, ordenado y detallista, lo que lo hacía bastante eficiente. Contrastaba bastante con el ayudante administrativo que le habían asignado, el lolo José Rigos, un tarambana, vago y bastante atorrante, a quien tenía que mantener a raya cagándolo a pedo bastante seguido. Y el flaco, como los exponentes de una dinastía que podría decirse se ha ido extinguiendo, era un tipo de códigos, de aquellos códigos de barrio, de calle, de los aprietes de mano más valiosos que los papeles con firmas, de la solidaridad con pinche al amigo a cualquier costo, del silencio ante la confesión, del respeto hacia la mujer, así con mayúsculas, de la clase por sobre la vulgaridad, aunque por supuesto, como todo empleado público que se precie, tenía sus tramoyas y rebusques, pero a su manera, con sus principios inviolables. Con el paso de los meses y ya más ordenado en la planera y con el trabajo, empecé a tener ratos libres y cuando nos quedábamos solos con el flaco, que eran muchas veces, ya que la mayoría de turros, cuando podían, se alzaban a la mierda con cualquier excusa, charlábamos, compartíamos momentos, los refrigerios, horas de filosofar y arreglar el mundo, y se fue entablando una buena corriente de respeto y cierto afecto, ¿por qué no decirlo? Él me veía serio y bien educado, y valoraba mucho cómo me esforzaba con el estudio, aprovechando para estudiar, yendo a la facultad de noche, superando los quilombos familiares que todos tenemos, postergando salidas y amigos en aras de un futuro mejor, y poder darle una buena vida a mi familia. Yo ya estaba casado y esperando el primer vástago. Así nació una confianza mutua, empezamos a hablar,
y a tocar temas más personales, y comenzó a forjarse una amistad. El flaco era muy reservado con su vida privada, de eso no hablaba nunca. Se sabía que estaba casado y tenía una hija, más que nada por los papeles que se rendían todos los meses con las asignaciones familiares y que Lolo Ríos alguna vez había ventilado solapadamente. Pero él, nada, nunca hablaba del tema. A veces caía el petizo Ardanza, uno de mantenimiento, muy jodón y ladilla, que solía joderlo con la flaca. Pero el flaco enseguida lo frenaba en seco o se hacía olímpicamente el boludo, así que suponíamos que el petizo conocería a la Germu y sería medio larguirucha como él, porque el guacho tampoco largaba prenda y se la guardaba para él solo. Y ya tanta asiduidad y familiaridad me permitió enterarme de algunas de las jugadas laborales del flaco. Por ejemplo, los viáticos, las comisiones de servicio. Siempre las redondeaba para más, o hacía figurar la vuelta un día después, con lo que les quedaban unos mangos adicionales a los muchachos, como él les decía. O con las horas extras también. Había unas dibujadas que solo él manejaba, y que les reportaban a todos suculentos agregados al sueldo mensual. Hacía un trabajo tipo hormiga, inteligente, para que no se notara demasiado y llamara la atención. No se bandeaba a lo bestia. Agregaba un día un par, otro día 3, un fin de semana 5, y así cuando llegaba la suma a fin de mes, todos, porque no hacía diferencia con nadie, se beneficiaban, y mucho. Y como el flaco también le llevaba los papeles a los jefes, seguro que algo ligarían también, porque algunas de las mexicaneadas eran muy evidentes, y si yo, que accedía medio de costeleta y cada tanto me daba cuenta, los que firmaban de cada sector, con más razón, salvo que no controlaran nada y pusiesen el gancho sin revisar. Pero como ahí el más lerdo se culeaba una avestruz al trote, chao, hacían la vista gorda y todos ligaban. Otra que hacía el flaco como gauchada a los muchachos era retocar las boletas de los sueldos. En aquella época no había recibos digitales, ni depósitos en cuentas bancarias con CBU, ni internet, así que existía un sector especial, precisamente sueldos, donde calculaban los salarios de cada empleado, los asentaban en unos libracos enormes con tapa dura color roja y confeccionaban las boletas de pago que después un camioncito, tras pasar por el banco donde les cargaban la guita, llevaba a cada área y un ñato, con custodia policial y todo el circo, repartía a cada uno en mano en una bolsita de plástico abrochada. Los días de cobro todos esperaban el camioncito y se armaban las colas para recibir la mosca. El flaco, que supongo que a través de sus contactos se había conseguido una buena cantidad de las papeletas para hacer las boletas, celestes con el logo de la empresa en el centro, en azul y blanco oscuro. Como se llenaban con máquinas de escribir, el loco podía rehacerlas, cambiando cifras, montos y hasta detalles de facturación, remuneración y descuentos. Y como había varios que estaban divorciados, y más cuando salió la ley, y tenían que entregar un porcentaje de salario a la ex, el flaco les rehacía el recibo sacando algunos ítems, aumentando los descuentos, y en definitiva disminuyendo el monto final a percibir, con lo cual ese porcentaje también disminuía. Era muy hábil, y lo hacía de tal manera que no se notara mucho, ni en la confección ni en los montos, ya que si exageraba las cifras podía saltar la perdiz, por lo que manejaba los valores con discreción y cuidado. También realizaba esta maniobra para algunos a los que la Germu los tenía cagando, y les administraban el sueldo, dándoles de a poco para que no tuvieran mucha responsabilidad, quizás por necesidad o porque sabían que el tipo era un tarambán y gastaba el pedo, o un hijo de puta que se la chupaba en los bares, o hasta se lo tiraba en putas o en juego. El flaco entonces les hacía otro recibo con unos manguitos menos, y los guanacos se quedaban chochos entregándole ese a la bruja y guardándose la diferencia. Por eso lo querían tanto al flaco. Por lo tanto, los días de cobro, después de la cola en planta baja y ya con la guita en los bolsillos, en el segundo piso no digo que se formaba otra cola, pero sí que había un desfile de gente superior a cualquier otro día. Muchos pasaban por la ventanilla del flaco, que si bien y según todos aseguraban nunca pedía nada a cambio de sus favores, recibía invariablemente los aportes y reconocimientos de los muchachos. Los jefes eran más disimulados y dejaban pasar un par de días para alcanzarle sus gratificaciones. Y así el guaso se hacía también todos los meses una buena diferencia. Lo que habrá pasado por abajo o por el costado de ese escritorio. Pero bueno, todo bien, todos contentos y a otra cosa mariposa. Y para completar el panorama, este arrabalero, tanguero, canchengue, arquetipo incluso de una clase y una época, también era timbero viejo. Le gustaban los burros, los dados, los naipes. Y para despuntar el vicio, ahí mismo, en ese escritorio tan visitado del segundo piso de Rosario Sur, levantaba quiniela, clandestina por supuesto. Así que todos los días a la salida, a las 13:12, según él mismo me contó, pasaba por el bar,
su bar, cerca de su casa, en la calle Virasoro, entre Dorrego e Italia, frente al Hospital Vilela, donde lo esperaba el capitalista, cuyos datos obviamente nunca reveló, a quien le entregaba los papelitos con las jugadas que recibía de los compañeros y que prolija y ordenadamente preparaba todos los mediodías, recibiendo su correspondiente porcentaje, o la mayoría de las veces, según también sus propios dichos, adosaba sus jugaditas personales sin cargo, o por gentileza de la casa, como solía citar. Ya todo lo antedicho daba para considerarlo un personaje especial, pero la fama y casi podría decirse el mito, el halo misterioso y sobrenatural que lo hacía aún más interesante y enigmático, ¿por qué no elevándolo por sobre el común de los mortales?, era el legendario tamaño de su pene. Sin embargo, él no hacía alarde de su, hasta ese momento para mí, supuesta condición. Y en el bastante tiempo que llevábamos compartiendo la cotidianeidad, tampoco vi que muchos hicieran referencia o lo cargaran con el tema. Muy pocos atrevidos, como el petizo Ardanza, por ahí le tiraban alguna chicana, pero él solo sonreía y los espantaba con un «salí, tomátelas», y una sonrisa enigmática pintada en su rostro. Pero por supuesto los corrillos y comentarios en las reuniones, en los refrigerios y en los ratos de vagancia, que eran muchos en todos los sectores, se repetían invariablemente. Siempre había alguna referencia, o quien rememorara un suceso y ensalzase el tamaño descomunal, la proporción espeluznante, la magnitud inconcebible de la tripa del flaco Rechia. Y viendo que la cuestión se mantenía firme y generalizada, me entró la duda, y dejé de tomarlo como la cargada de los novatos, y muchas veces me sorprendía a mí mismo, dirigiendo casi inconscientemente la mirada a la entrepierna del flaco cuando se levantaba de la silla por alguna razón, y hasta evitando ir al baño si sabía que él estaba, con una mezcla de vergüenza y admito de curiosidad temerosa. El flaco, al usar esos pantalones de traje de tela fina, con buena caída y normalmente muy anchos, disimulaba, si es que era para tanto, el bulto que debería evidenciarse de tener, según todo, semejante aparato, así que no había indicios reales, hasta que el tiempo y las circunstancias me demostrarían lo contrario. El paso de los días de convivencia nos otorgó esa confianza que da la rutina diaria, y un día que el ingeniero me mandó llevar unos planos con ciertas explicaciones que tenía que darle al receptor en el edificio central de Boulevard Oroño, uno de oficina técnica, el flaco, cosa rara en él, me pidió si lo podía alcanzar hasta un lugar pues tenía un tema personal impostergable. Ya le había avisado al jefe, y el Lolo se quedaría a cargo hasta que volviéramos. Además era una de esas jornadas tranquilas, y no iba a haber problemas. Yo lo había escuchado antes hablar por teléfono con quien me pareció el tipo que movía las quinielas, ya que el flaco hacía mención a pagos y cumplimientos y parecía preocupado, así que lo asocié a ese tema. Salimos entonces con la camioneta, lo dejé en el bar frente al hospital y seguí viaje a cumplir con mi tarea, con el compromiso de pasarlo a buscar cuando terminara. Cumplido lo mío, un poco más de una hora después, volví. El flaco estaba sentado en una mesa en la vereda, con un vaso cogote largo adelante fumando, y como estaba estacionado en doble fila se acercó al cordón y me dijo «Estacionala por acá a la vuelta, donde encontré el lugar y venite, que tengo para un ratito más». Así que sin mucha opción hice lo que me pedía y a los 5 minutos estaba sentado frente a él con otro vaso, que resultó ser de vermut, enfrente. Después de unos minutos de hablar boludeces, no me dio ninguna explicación de la espera. Al notarlo medio achispado, se ve que no era el primer vasito que se mandaba, me pareció una buena oportunidad para preguntarle sobre el tema y sacarme de una buena vez por todas las dudas. Efectivamente estaba más dicharachero y dispuesto a hablar, así que empezó por contarme que había nacido en Monje, un pueblo al norte de Rosario, camino a Santa Fe por la vieja Ruta 11, donde se crió e hizo la primaria, y después a laburar en una forrajería chiquita que tenía el padre, con venta de carbón, querosén, leña y todo lo que pudiera. Ahí no había secundaria, y viendo que en el pueblo no había mucho futuro, apenas cumplido los 18 se había largado para Rosario a vivir con una hermana del padre, rebuscándosela como había podido. Había hecho de todo un poco, cualquier laburo, hasta limpieza de bares y boliches, hasta que por un contacto ocasional conoció gente del sindicato de Luz y Fuerza que lo hizo entrar en la empresa. Hacía más de 20 años de eso, solucionando así su problema laboral. Todo eso me lo había relatado abuelo de pájaro, pero destacando una infancia feliz primero, pero dura después cuando tuvo que laburar desde tan chico y una adolescencia también sacrificada, siempre con poca guita y meta changa y changa. Ya en la empresa, para salir de peón de patio, como según me contó que se le llamaba la maestranza, más o menos lo mismo que la cuadrilla de emergencia que yo había sufrido, había hecho el curso en las Pitman y luego toda la carrera administrativa, hasta el puesto en que estaba en ese momento, tranquilo y piola, según sus propias palabras.
Pero yo quería aprovechar que estaba tan comunicativo y superando la vergüenza, le pregunté directamente por sus tan comentadas dotes físicas. Es cierto, me confesó, la tengo grande. Desde chico, no sé, supongo que nací así. A mí me parecía normal, pero ya en la escuela, cuando los otros pibes me la vieron, en el baño, y se empezó a correr la bola, en la misma escuela y en el barrio, y ya nunca más paró. Hizo una pausa para un sorbo meneando la cabeza y dándole una pitada al faso. Lo que pasa era que la diferencia era muy grande, con los otros pibes me refiero. Las de ellos parecían manicitos, y a mí, ya a los 7, 8 años, me colgaba mucho. No sabía cómo disimularla. Me la ubicaba para arriba y me la sostenía con el elástico del calzoncillo. En esa época se usaban los casi, blancos, que llegaban casi hasta el ombligo, pero era muy incómodo, y después de unas horas me empezaba a doler. Pero si no hacía así. Y a los 12 o 13, seguía con el relato el flaco, viste, cuando se pega el estirón, y ya no había forma, porque antes se usaban los cortos, hasta los 16, a veces hasta los 18. Así que lo tuve que hablar a mi viejo, eran épocas jodidas, distintas a las de ahora. Yo lo trataba de usted, imagínate, me contaba. Pero bueno, cuando le mostré, me entendió, y le hizo adaptar a mi viejo un par de pantalones de él, y empecé a usar los largos. Me anticipé a todos, y era el único que a esa edad ya tenía pantalones largos, pero por lo menos zafé bastante. Y los usaba siempre bien anchos. Se terminó de un trago lo que le quedaba. Se ve que en el bar lo conocían bien porque al instante apareció el mozo con otro vaso lleno. Así que aproveché para preguntarle, ¿y su papá también la tenía? Me daba un poco de apuro el tema. No, me contestó, nunca se la vi, pero por cómo se asombró cuando me la vio él a mí, me parece que la tenía normal. ¿Usted era hijo único?, inquirí. No, replicó, tengo 2 hermanas mujeres, más chicas. ¿Y dejaron de cargarlo? No quería apartarme del tema. Más o menos. Noté un cierto sentimiento de dolor en su mirada. Como sabían, ya éramos más grandes, por ahí me la hacían sacar para mostrárselo a alguno que no creía. Ya estaba como marcado. Ni hablar de ir al baño. Tenía que esperar a estar solo, si no todos querían ir a ver. Hice una pausa para otro trago y encender otro cigarrillo. En ese rato ya se había fumado uno. Y viste, me sorprendió cuando siguió con el relato, porque pensé que no iba a hablar más de aquello. Seguí creciendo y también me creció el nene. Me causó gracia cómo se refería a su aparato. Dejó de ser nene, acoté. Sí, ya era mucho, demasiado. Y cada vez peor con la gente, viste, pueblo chico. Si seguía así iba a terminar en un circo. Así que cuando cumplí los 18, lo hablé con mi viejo y me vine a Rosario, con la hermana de él. Pero ojo, no me regalaban nada, a laburar. Hice una pausa que también yo aproveché para mandarme un buen trago del cinzano que estaba riquísimo. Lo bueno es que acá no conocía a nadie, entonces por ese lado estaba mucho más tranquilo, dijo. ¿Y con las minas?, le pregunté, otra duda que me carcomía. En eso justo apareció el mozo. Le dijo algo al oído al flaco que se levantó como un resorte diciéndome, ya vengo, y me dejó colgado. Yo había sentido sonar un teléfono instantes antes, así que se ve que era la llamada que estaba esperando. Me quedé pensando cómo sería vivir con una cosa así, tan grande, entre las gambas. Ya advertía que no era tan genial como todos pensaban. La cosa tenía sus bemoles. Se podía complicar mucho. Es algo que siempre se toma como joda y se les da un sentido de sobresaliente, de ganador con las mujeres, de una ventaja por sobre el resto. Pero si uno lo pensaba seriamente, si, como parecía en ese caso, el órgano era de dimensiones antinaturales, por decirlo de alguna manera, se convertía en un problema, una anomalía, una deformidad, con todo lo que eso conlleva. Tal vez generase inconvenientes a nivel fisiológico, nunca lo había analizado desde esa perspectiva. ¿Y cómo afectaría desde el punto de vista psicológico? ¿Bien o mal? O sea, ¿daría un sentimiento de superioridad? ¿O al revés? ¿Sería como una discriminación, algo excluyente y, por qué no, hasta repulsivo? En eso pensaba cuando al rato el flaco salió y ni se sentó. Listo, vamos, me dijo. ¿Y esto?, le pregunté terminándome el vaso. Hizo un gesto como restándole importancia. Ya está arreglado, vamos, insistió. Y nos volvimos al laburo. El flaco estaba fresco como una lechuguita. Se notaba que estaba acostumbrado al escabio, porque por lo menos 3 de esos cogotes largos se había zampado. Fue la primera vez que hablamos sobre el tema que encima había quedado medio pendiente. No iba a ser la última. Como suele suceder, las circunstancias hicieron que antes de retomar aquella charla con el flaco, surgiese la posibilidad de la verificación práctica y la comprobación personal, fehaciente y directa de la cuestión, que sin tornarse obsesiva, me daba vueltas, y no solo a mí, sino a varios del área. La veracidad del mito, el real alcance de la leyenda, y para decirlo claramente y sin eufemismos, el verdadero tamaño de la chota del flaco Rechia.
Unos meses después de esa charla en el bar de la calle Virasoro y antes de que terminase aquel año, el negrito Grest, el administrativo de teleservicios, nos anunció, con la timidez que lo caracterizaba, que renunciaba a la empresa. Había decidido probar suerte en Brasil, donde tenía familiares y se quedaba solo hasta fin de año, y para completar, antes de partir, se iba a casar con su novia de siempre, en diciembre, antes de las fiestas. El negrito era un pibe muy apreciado por todos, buena gente, educado, y enseguida, con real buena predisposición, se armó la fiesta de despedida, que también sería despedida de soltero. Así que un par de viernes antes de Navidad nos juntamos varios, éramos alrededor de 15, para agasajar al negrito Grest. Iríamos a comer en un ambiente destinado justamente a despedidas, Cuba Libre, un club que los fines de semana era cantina, que quedaba sobre calle San Lorenzo entre Pueyrredón y Santiago. Se anotaron de otros sectores también, y siendo su jefe administrativo no podía faltar el flaco Rechia, que se apareció esa noche con un traje gris clarito, camisa blanca, corbata oscura y mocasines negros. Y por supuesto con su infaltable loción para después de afeitar que nos perfumaba a todos los que nos ubicábamos más o menos cerca. La pasamos re bien, buena comida, abundante escabio, música en vivo, muchas jodas ya que había otras despedidas y cumpleaños, y ya para el final champú, para el brindis, con los buenos deseos y las cargadas para el negrito, y después sandwichitos y birras mientras se armaba el bailongo con música bailable. El flaco se quedó en la mesa con su infaltable faso y mete y ponga con el champán, mientras nosotros jodíamos, hacíamos trencitos y bailábamos con quien se nos pusiera delante. Hasta cotillón hubo. Como a las 3 de la mañana algunos empezaron a levantar campamento, los de las otras jodas también, y fuimos quedando menos. El Lolo Ríos, como siempre agrandado y más chupado como estaba, propuso que hiciésemos un yengue al telarañas, cabarute que quedaba relativamente cerca y donde según prometió tenía chicas amigas. El telarañas era un cabaret al viejo estilo, de los que actualmente ya no quedan, ubicado en la esquina de Wilrey y Ovidio Lago frente a la estación Rosario Norte, cuando esa famosa zona Pichincha era un barrio de cuidado, de malandras, de putas y de todo lo que rodea una estación de trenes. El quilombo y el berretaje de negocios y puestos callejeros durante el día, y el hábitat de gente de baja calaña por las noches, más los mendigos y borrachines que nunca faltan en esos sitios, y no como ha resurgido ahora, cuna del chetaje y paseo obligado de nenes de mamá con sus autos de alta gama y minas histéricas que van a exhibir sus miserias caras y las suben en selfies y comparten en celulares más caros todavía. Y peor aún, como viene sucediendo en estos años de las 2 primeras décadas del siglo, base del narco para esparcir su mierda y hacer adicto a giles que se creen piolas. Por aquel entonces había empezado su decadencia, en picada de los tiempos arrabaleros, pero era un clásico para las despedidas de soltero, donde ya todos mamados retozaban en esos ambientes arcaicos y espectáculos berretas. Y era ahí, en esos tugurios de Pichincha, o en el Bambú, el Morocco, o el Rendezvous, donde todavía actuaba Rita la Salvaje, por la misma avenida pero con otro nombre, Avenida Belgrano, más cerca del monumento, donde terminaban todas las jodas. Por una cuestión de cercanía, más que por creerle al Lolo, fuimos al Telarañas. El Lolo Río, obviamente, el Negro Vázquez, el Petizo Ardanza, el Viejo Benítez, el Indio Suárez, Bigote Sabarini y el Negrito Bres, a quien no íbamos a dejar escapar a pesar de sus excusas de cansancio, y yo. Y también se nos acopló, enigmáticamente sonriente, el flaco Rechia, bien derechito y aparentemente sobrio, aún a pesar de tanto chupi. Entramos a un salón grande, casi en penumbras, con las luces del escenario que apenas alcanzaban a iluminar tenuemente las 2 primeras filas de mesas. Había algunas ocupadas en las filas de atrás y se adivinaban movimientos de siluetas y sombras en actitudes que daban para imaginar que se estaban dando con todo, franela y algo más, por los movimientos explícitos. Nos acomodamos precisamente en la primera fila, pero sobre un costado, juntando varias mesas redondas chicas de las de tipo bar, de madera oscura y en abanico, arrimando y disponiendo sillas donde nos fuimos ubicando. Al llegar estaba cantando tangos un jovatón medio gordo y con un notorio peluquín color zanahoria, pero con buena voz, acompañado por otro gordo, casi al costado sobre un bandoneón, y a un costado un flaco ruludo mucho más joven, que le daba un piano de esos altos, sin cola, y otro gordo con un contrabajo de los grandes que me parecía sostenía con la buzarda. Sonaban más o menos, por lo menos entretenían. Igual mucha gente no había, 3 o 4 mesas de los lugares visibles por la luz. El Lolo Ríos canchereando se fue para la barra mientras le encargábamos al mozo más champú y algunos birras. Al rato y casi junto con la llegada de las bebidas cayeron 3 minas que se repartieron entre todos, obviamente vestidas con los típicos atuendos, mucho brillo, colores chillones, flecos en las blusas y en las minifaldas, escotes bastante pronunciados, mucha pintura en las caras que tapaban las edades, muy pendejas que digamos no eran, pero tampoco vejetorios vetustos, veteranas, pero bien, aunque era de suponer, lógicamente, muy baqueteadas, en todo sentido.
Una se sentó entre el flaco Reche y yo, otra se la zamparon al negrito Brest, y al toque lo empezó a franelar apenas le dijeron que era el que se casaba, y la tercera se encajó entre el bigote Sabarini y el indio Suárez, que, turros de mierda, se peleaban por acomodarla para su lado mientras ya le metían mano donde podían. La que estaba al lado nuestro, de cutis trigueño tirando a morocho subido, que contrastaba con el pelo rubio en cascada que parecía ser más bien una peluca, se arrinconó enseguida contra el flaco, que por elegancia y porte atraía más. Le arrimaba los dos globos de la delantera, que apenas contenía un corpiñito con flecos rojos con lentejuelas o brillos. La minifalda ya se le había subido bien arriba y se le veía el blanco de la chabomba. Por supuesto la mina se prendió una copa y empezó a chupar como una descosida, y a hacernos chupar a todos con la excusa de brindis tras brindis por el negrito y por cualquier cosa. Lógico, esas minas cobraban por comisión en la consumición, así que cuanto más se tomara, más ligaban ellas. El del tango cantó la última pieza y anunciaron un striptease con una tal Sarita, que salió cuando bajaron más las luces todavía, y entre movimientos que pretendían ser felinos y sensuales se fue quedando en bolas. Bastante bien. Se ganó los aplausos a la veterana. A todo esto seguíamos chupando, toqueteando las minas, ellas provocando y pidiendo más chupi, meta risa, joda, y se empezaron a amontonar las botellas de champú y los porrones. Después que terminó la mina anunciaron un intermedio y empezaron con música de fondo, no muy fuerte, y claro, en la mesa se largaron a más joda. El negro Vázquez, completamente en pedo, subió solo al escenario y bailaba abrazado a su propio saco, que se había quitado y lo sostenía como si fuera una mina. Estaba tan chupado que iba a terminar en el piso en cualquier momento. En la mesa siguieron boludeando con las minas, que hicieron pedir más bebidas, y se pusieron cada vez más juguetonas y por supuesto comenzaron las jodas. Y como no podía ser de otra manera, todos achispados y alegres, saltó la referencia al flaco Rechia y su gran aparato. Siguieron a los gritos y carcajadas, y envalentonadas también las minas empezaron a decir que la querían ver. Desafiaban, que a ver si era para tanto. Y el flaco, que también estaba muy entonado, no se achicó. Se paró, se bajó el cierre de la bragueta, bastante largo por cierto. Metió una mano y ya ayudándose con la otra, comenzó a pelar el nene. Me acordé en ese instante como él mismo le decía. No terminaba nunca de salir. Mientras el griterío subía y las caras de asombro se manifestaban en todos. Juro que nunca, no solo no vi, nunca me imaginé que pudiese existir una cosa tan grande, tan monstruosa. Era como una manguera de bombero, como una soga de esas gordas de los barcos. Impresionante. Le había quedado colgando y le llegaba casi hasta la rodilla. La agarró con las dos manos y la apoyó sobre la mesa, provocando un desparramo de copas y botellas. Era como una serpiente, una boa. ¿Qué lo reparió? Era una cosa perturbadora, pavorosa, inconcebible. El flaco se quedó unos instantes parados, blandiendo el socotroco y después se sentó, con lo cual la enorme pinchila fue retrocediendo, retorciéndose como una anguila marrón, pero con el loco ya ubicado en la silla y no en la puntita, apoyado en el respaldar, arriba de la mesa quedaban todavía como 10 o 15 centímetros de pija con la cabezota entre los vasos. Una cosa de locos. El pedo que yo tenía se me pasó de golpe, no sé si por el asombro o por el susto. La mina que estaba al lado nuestro y que había pegado un flor de grito alarmada cuando vio semejante matraca le avisó: «Ni pensés que me vas a meter eso, ni en pedo, ¿eh?». El flaco se sonreía y seguía pitando y chupando champán. El resto deliraba. El negrito Brest, que la tenía bien enfrente, tenía los ojos abiertos como platos. No lo podía creer, y me supuse que estaría pensando: ¿y qué mierda pretendo hacer yo en la noche de boda con lo que tengo? Porque realmente seguro que nadie, ninguno de los presentes estábamos ni cerca de portar una cosa así. Era espeluznante. Me imaginé una mina en una habitación a puertas cerradas en bolas, esperando el acto, y un tipo que le saca algo así. Flor de cagazo. Se le cerraría el orto como el de una muñeca de plástico. ¿Quién se podría aguantar semejante tripa? Una locura. Ya superado el primer momento de sorpresa y asombro, todos se largaron a hacer jodas, a los gritos. La mina por ahí la manoseaban o le pasaban la mano por arriba. Una la agarró con las dos manos y la empezó a mover. Parecía una víbora. Y se armó tal quilombo que hasta se empezó a acercar gente de las otras mesas. Claro, era algo que no se veía todos los días. Ahí lo entendía el flaco. No debía ser fácil ser un fenómeno, transformarse en el centro de atención por tener algo así, incluso con cierto pudor, porque no dejaba de ser una cosa íntima. Pero era tal lo inusitado y notable que era imposible pasar desapercibido. La cosa amenazaba con salirse de cauce, así que el flaco, medio molesto, se paró de golpe con lo que el pedazo de carne le quedó bamboleando entre las gambas, lo recogió y con la habilidad que da la cotidianeidad, se la guardó acomodándosela en el pantalón sin que se le notara mucho y medio ofuscado los empezó a sacar cagando. «Bueno, basta, ya está.
Ya la vieron, vía. Y aún con chistes y comentarios se fue calmando todo. Nos volvimos a sentar, pero la mina de al lado nuestro ya no se le arrimaba tanto al flaco. Claro, pensaría, si este se pone en pedo, se le pone duro eso y empieza a querer ensartar gente, cagamos. Y ahí me puse a analizar. ¿Cuánta sangre haría falta para llenar eso? Quizá no se le pusiese dura del todo, o no mucho. Si no se le iba todo el torrente sanguíneo ahí, y capaz que hasta se desmayaba. O no, tendría ya un organismo adaptado, porque para él era normal, había nacido así. Pero todo su cuerpo podría ser una anomalía, una expresión extraordinaria de la naturaleza con ciertos límites o defectos. No se me ocurría cómo designarlo. ¿Era anormalidad o prodigio? La noche siguió sin otros incidentes, nos quedamos alrededor de una hora más. El gordo del peluquín se mandó otra tanda de tangos y milongas. Al negro Vázquez lo tuvieron que bajar del escenario porque seguía bailando con el saco. Y las minas siguieron mangueando bebidas. Como a las 5 nos fuimos todos. Le dimos la última despedida y manteada al negro Bretz y cada uno rumbió para su lado como pudo. Al flaco Rechia lo llevó el Lolo Río, que había ido con su Renault 6 y vivía más o menos cerca. Yo me fui caminando despacito. A esa hora encontrar un taxi era jodido, caro, y tan lejos no estaba. Y de paso disipaba los últimos vapores del alcohol y meditaba sobre lo vivido, con la imagen de la increíble tarasca del flaco que se volvía inquietante y me dejaba con más incógnitas que antes. Pasaron las fiestas, pasó ese verano, que como casi todos los años eran de una palma tremenda, salvo que hubiese un quilombo grande en el servicio y nos tocase bailar a todos. Pero ese año no hubo ningún reventón importante y la mayoría se tomó las licencias entre enero y febrero, dejando las guardias mínimas en cada sector, pero sobre todo administrativamente había calma chicha, pocos laburos programados, pocas horas extras, pocas comisiones, casi ningún informe y nadie que rompiera las guindas. Ese año coincidimos con el flaco en tomarnos la licencia en febrero, en mi caso para aprovechar y estudiar y rendir en las mesas de ese mes, así que concordamos en enero adentro, piolas y tranquilos, ya que el Lolo Río se había tomado el mes completo, y casi todos los días nos juntábamos un rato a charlar, sobre todo aprovechando cuando los jefes se alzaban a la mierda, que era algo muy frecuente, y yo descansaba un poco del estudio. Y como era de esperar, volvimos sobre aquel tema. «¿Y te sacaste la duda por fin?», me dijo un día sin que hiciera falta citar a qué se refería. «Sí», le respondí. «Tanto que se comentaba acá, pero sinceramente no esperaba una cosa así tan enorme. No sabía cómo tocar el tema sin ser vulgar y sobre todo sin ofenderlo. Superó todas mis suposiciones. Ni con toda la imaginación posible me hubiese figurado algo así. Es más, todavía me parece increíble. No sé si habrá otro caso igual en el mundo, se me hace». Aventuré y agregué: «No debe ser fácil cargar con eso, ¿no?». Una sombra le cruzó la mirada, pegó una chupada al faso y se ve que tenía ganas de hablar o descargarse. No debe ser sencillo confesar ese tipo de cosas. Y a mí me tenía confianza, sabía de mi respeto y discreción, así que se largó. «Mirá», empezó diciendo, y largando el humo, «no es como todos creen, una virtud o una suerte, sobre todo con las minas. Más bien es un problema. El caso mío fue un problema. Ahora estoy bien, gracias a Dios lo pude superar». Le dio otra pitada al faso hasta terminarlo. Me quedé en silencio, dejándolo retomar cómo y cuándo quisiera el tema. Suspirando siguió: «Ya te conté lo que fue de pibe allá en el pueblo», meneaba la cabeza, «pero el problemita me siguió acá. No igual, porque nadie sabía, así que eso de las cargadas ya no me jodía más». Prendió otro cigarrillo y se inclinó un poco sobre el escritorio. «La cosa era con las minas», me confesó. «Yo ya no la había puesto nunca, llegaba verde», expresaba de esa manera tan particular su virginidad. «Y acá, eran otros tiempos, ¿viste lo que fue esa noche en el Cabarute?». Yo asentí. «Bueno, imagínate en aquella época. Putas sobraban y no eran tan caras. Había de todo. Pero apenas conseguí unos manguitos de las changas, quise debutar, ¿viste? Antes era sí o sí con una trola, no como ahora que se encaman con la primer pendeja con que se ponen de novio. O a veces ni eso. Se dan porque sí nomás. Las pibas están muy zafadas. Antes no. A las chicas buenas, de buena familia, minga las ibas a tocar. ¿Sabes cómo las cuidaban los viejos? Como oro. Había que hacerse el noviecito unos años y recién después del casorio le podías dar. Ni franelear te dejaban». Hizo otra pausa el flaco para seguir pitando. «Así que me mandaba con las atorrantas de la calle. Pero ojo, tampoco eran como las de ahora que están hechas bolsa. Chupadas, drogadas, y te podés pescar el sida ese, y chau, andá a cantarle a Magoya. No, antes a lo sumo te podías agarrar una chinche, no te digo que no. Pero con unas pastillitas zafadas, ¿viste? Una sífilis, lo más grave. Por ahí sí te llenabas de ladilla, pero era todo solucionable. Ahora es distinto. Podés terminar en el 1,80 m en cualquier momento». El flaco hacía toda una pintura de época.
Pero no pude con ninguna, admitió frustrado. ¿Y sabes las veces que probé? Hizo una pausa para el faso. Algunas directamente cuando me la veían, chao, alzaban vuelo. No querían saber nada, me devolvían la guita y se alzaban a la mierda. Tenían miedo. Con otras traté, ellas trataron. Pero no había caso, no les cabía. Y si le alcanzaba a entrar algo, empezaban a quejarse. Y a veces a los gritos, meneaba la cabeza. Al final encontré un par que me la sobaban. Hasta ahí llegaba. Me cobraba menos, eso sí, pero no era lo mismo. Una me acuerdo que me la chupaba, pero como no le entraba en la boca, le daba como un helado con la lengua. Él mismo se reía con el recuerdo. La verdad, eran como masturbaciones. Una loca que laburaba en un departamento en el centro la hacía bien. Me la untaba con un aceite y le daba con las dos manos. Pero por lo menos se ponía en bolas, me refregaba un poco. Y yo por ahí le devolvía la jugada, ¿viste? Dijo con vergüenza, refiriéndose seguro al 69, o por lo menos así lo entendí. Pero no era igual. Yo quería ponerla, ¿sabes cuánto tiempo estuve? A paja y paja. Apagó el pucho con bronca después de una última pitada. No daba más. Me imagino, le dije. Debe haber sido una situación jodida, y dándole pie a que siguiera le pregunté, ¿pero usted no es casado? Aunque me arrepentía al toque, porque por ahí era algo muy delicado. Pero me contestó igual. Sí, dijo al fin. Ese fue otro quilombo. Esperé callado a ver si quería contar. Y sí, siguió. Igual, aún con ese problemita mío, me había puesto de novio, con una piba buena. Nos gustábamos. ¿Y qué querés que te diga? Yo quería hacer una vida normal, pero como te decía, el estilo de aquella época, bien serio. Yo ya había entrado acá, así que mirá la pila de años que hace, suspiró. Casi 2 años aguanté. Y en todo ese tiempo, naranja fanda, ni una teta le pude tocar. Si hasta cuando íbamos al cine me encajaban a la hermanita más chica. Y después, ni zaguán, nada. ¿Sabes cómo estaba? Volaba. Me desquitaba con la loca del centro, pero la temperatura me subía cada vez más. Seguía dándole al faso. Nos casamos y de luna de miel nos fuimos a Mar del Plata, al hotel nuestro, de la Federación, ¿viste? El 13 de julio. Un lujo. Hacía poco que estaba. Hizo otra pausa. Encima salimos casi directamente de la fiesta. Apenas esperamos que se fuera a cambiar a la casa y de ahí en taxi hasta la terminal y al bondi. Como 15 horas tardó. Llegamos para cenar y después a la pieza. ¿Te imaginas cómo estaba yo? Era un tigre enjaulado. Me dio la cabeza y me pareció que le lloraban los ojos, pero podía ser por el humo del faso. Al fin continuó. Apagamos la luz, viste, todo oscuras, por las vergüenzas de las minas en esa época, incluso hasta miedo, eran otros tiempos, y a mí me venía bien que no me la viera. Hizo una pausa más larga. Y le di con todo, medio que la obligué. Me había llevado vaselina, un frasco, me la unté bien, y me até un toallón en la base como para hacer tope, y que no se me fuese la mano, empujando. Y ñácate, empujé, y ella se quejaba, viste, pero yo la hacía callar. Y ya era mi esposa. La mentalidad en esos tiempos era otra. Uno como que tenía poder sobre la germu y ella tenía que bancarse todo. Pobrecita, le caían las lágrimas, se quejaba, pero yo no podía parar. Y bueno, al final fue un desastre. Cuando prendí la luz, meneaba la cabeza y ahí sí que los ojos se le llenaron de lágrimas. Había sangre en toda la cama, la había desgarrado toda. Terminamos en el hospital, con una ambulancia, un desastre. Le dio al faso y la mirada se le perdió melancólica por la ventana. Estuvo así un rato, callado. Yo no decía nada, realmente estaba conmovido. ¿Qué situación? ¿Qué lo parió? Pensaba. Pasó un ratito y no me pude contener. ¿Y? Le pregunté. Volvió a mirarme, sacudió la ceniza ya larga que se había formado en la punta del cigarrillo y siguió. Estuvo 2 días internada. Le tuvieron que dar puntos, por dentro y por fuera. Decí que no le toqué ningún órgano vital, solo tejido, músculo. Pero igual, fue la primera y última vez que la toqué, que se dejó tocar. Nunca más, me confió. ¡Qué bárbaro! Yo ya estaba sorprendido y estupefacto. Claro, no quiso saber más nada, agregué. No fue solo decisión de ella. Los mismos médicos me advirtieron que no probara más, que era peligroso. El tipo me la había visto porque también la tenía llena de sangre y me tuvo que revisar. Pero era sangre de ella. A mí no me pasó nada, dolor, sí, pero nada grave. Y el tipo me cagó a pedo. Que como no había avisado, que yo hubiera podido evitar. Después se calmó, se dio cuenta que tampoco era culpa mía, yo era medio pendejo todavía, y en esos tiempos meneaba la cabeza el flaco. Pero me dijo que no intentara más, que la cavidad vaginal de ella no daba, no tenía las dimensiones como para soportar algo tan grande y la iba a volver a lastimar. ¿Y cómo siguieron así? Era un tema muy íntimo, pero ya no podía quedarme sin saber. Y de vuelta se hizo ver por su doctora, por suerte no había daños graves. Una vez que cicatrizaran las heridas iba a quedar bien, pero también le dijo que no insistiera. Y así quedamos, dijo terminando el pucho. O sea que siguieron así, juntos, sin
No me animaba a terminar la pregunta. Y eran otras épocas, ¿viste? La separación estaba mal vista. Ella me perdonó. No volvimos a hablar nunca más del tema. Y aparte, a pesar de todo el quilombo, con esa sola noche había quedado preñada. Y seguíamos así, pero viste, no sé cuánto más íbamos a aguantar. El embarazo nos hizo quedarnos juntos. Ella se la bancaba. Pero yo sentía que a la noche lloraba, no sé, era jodido. Pasaron unos meses, hasta que un día, no sé qué santo estaría de guardia, la conocí a la flaca, dijo sonriendo por primera vez en todo ese rato y tirándose para atrás en el sillón. Me agarró de sorpresa. ¿La flaca? ¿Esa con que siempre lo carga el petizo? Yo creí que se refería a su mujer. No, se sonrió. Mi señora es bajita y está gorda ahora. No, esta es flaca y alta. No sé si no más que yo. Si se pone taco, seguro. Lo que pasa es que el petizo me dio la cana un día que la llevé a cenar a la Santa María, la pizzería esa por San Martín, ¿viste? Prendí otro faso. O sea, usted conoció a otra mujer con la que sí pudo. Tampoco me animé a terminar la frase. Eran cosas muy privadas. No sabía si querría que supiese. Yo le tenía mucho respeto. ¿Lo trataba de usted? Pero inclinándose sobre el escritorio otra vez me contó. La conocí en el bar donde tomábamos los vermú el otro día. Ella trabaja todavía, de enfermera en el Vilela. Hizo una pausa para la pitada. Eso fue unos meses después de lo de Mar del Plata. Y bueno, no te voy a hacer toda la novela. Nos conocimos, nos gustamos y la cosa anduvo, en todo sentido. Me guiñó un ojo. Cuando intimamos, ahí en el Amenábar, ¿viste? Dijo refiriéndose al telo de ese barrio. Fue espectacular. Yo le había avisado previamente, no iba a cometer el mismo error. Obvio que se sorprendió. Abrió los ojos como faros cuando la vio. Ah, la mierda, me acuerdo que dijo. Pero quiso probar igual. Le dolió un poquito la primera vez, pero al principio nomás. Aparte nos habíamos lubricado bien. Y después, joya, como por un tubo. Y el segundo también, mejor todavía. No sabes, no me voy a olvidar nunca más. Me cambió la vida. A ella también, lógicamente. Sabes cómo goza también. Y le entra toda, hasta el tronco. Nunca más nos separamos. Otra vez se tiraba para atrás satisfecho y feliz, mirando soñadoramente por la ventana. ¡Ah, la mierda! ¡Qué potrazo! 2 al hilo. Me reí. Él se rió también y me animé a preguntarle. Ahora, en erección, ¿se le agranda o se le pone dura así como es? No, no crece más, pero sí se pone bien dura, Parece un palo, me confesó. Me corría un escalofrío por la espalda al imaginarme a ese monstruo duro embistiendo como un tronco. ¿Qué lo parió? Lo que sería eso. No me lo podía ni imaginar. O sea que esa chica debe tener una cavidad. Era delicado el tema. ¿Cómo preguntar si la mina tenía una bruta canaleta? Porque para que entrara semejante huasca, será anatómicamente profunda. No sabía ni qué palabra usar. El flaco seguía aprendiendo fasos. Mirá, la vagina de la mujer es flexible, se adapta. Así averiguamos, ¿viste? En las enciclopedias, en algún libro de medicina. Y en lo que es el ancho como que se estira, no sé, yo no soy experto. Pero parece que se les adapta. Ahora para adentro, la verdad que no sé, tendrá mucha amplitud, capacidad. No sé si habrá una medida normal y lo de ella será, bueno, no será normal, qué sé yo. El flaco se hizo otra pausa. Pero así como lo mío no es común, pero yo lo tengo, y lo de ella será lo mismo. Aparentemente tiene el útero, o lo que sería el cuello del útero, las trompas, se quedó pensando. No me acuerdo, hace tanto que vimos eso. Tienen un nombre, de falopio, se acordó. Ella parece que tiene todo bien arriba, o se le estiraron los músculos, no sé. Pero la cosa es que le entra hasta el fondo, y vos viera cómo se retuerce toda. Vio mi cara de asombro y se apuró en aclarar. De placer, de gusto, no es que sufra, ¿qué va a sufrir? Sabes cómo vos a la guacha, pero bueno, se puso serio. La cuestión fue que nos encontramos. No sé, habrá sido el destino, casualidad, estaría escrito, no sé. Pero así somos felices los dos. Pero y se quedó otra vez, perdido en la visión, a la nada por la ventana. Pero entonces, si siguen juntos, ¿se separó de su señora? No me cerraba la cosa. No, yo sigo casado con mi señora. Viendo mi gesto de desconcierto me dijo, mira, te cuento a vos, pero ya sabés, no me gusta que se sepa mucho, es un tema privado, ¿viste? Ya sabe que conmigo puede estar tranquilo, le respondí. Apagó el pucho y se quedó inclinado sobre el escritorio. Yo vivo con mi señora. Está la nena también. Ya está grande. Se está por casar. O sea, todo bien, normal. Y con la flaca, bueno, se inclinó más y bajó la voz a pesar de que estábamos solos en la oficina. Es como mi amante. Ella tiene su departamento, de pasillo, ¿viste? Y yo voy, a veces me quedo, pero no más de una noche, como mucho. Después vuelvo a mi vida en casa. Hizo una pausa más relajado. Con la flaca salimos poco, compartimos su lugar. Es otra cosa. Yo ya me imaginaba lo que lo sumía.
Pero así estamos bien, tenemos como un equilibrio. Hace, qué sé yo, como 25 años de esto ya. Suspiró y se quedó pensativo. Me miró y se ve que notó mi cara de sorpresa que no cambiaba. Yo mantengo mi matrimonio, ¿viste? Me explicó. Todo bien, menos la parte, bueno, ya sabés. Cada uno tiene su dormitorio y así también estamos bien. Y ahora que no va a quedar el de la piba libre, mejor. Más espacio todavía. Aunque no sé, estamos viendo, por ahí lo dejamos armado por si quiere venir alguna vez a quedarse. O poner unas cuchetas o esas camas marineras por si viene también el novio. El marido ya será. Buen pibe, serio. Bien por ahí la cosa también, me contó. Y ella sabe, su señora, digo, de la flaca. Me daba no sé qué llamarla así, pero no había tirado ningún nombre y tanto no iba a preguntar. Ya demasiado era averiguar esa parte íntima. Mirá, dijo mientras prendía otro faso. Una sola vez lo hablamos, y no directamente. Como que se lo di a entender, las necesidades del hombre, ¿viste? Y nunca más volvió a tocar el tema, pero lógicamente se da cuenta. Aparte de tantos años. Pero nunca me dijo nada ni me hizo ningún quilombo. Nada, afirmó faceando. Asentí y ya estaba con tanta curiosidad y por qué no decirlo sorpresa, porque era una situación como mínimo extraña, que seguí preguntando, ¿y la flaca, la otra chica, también lo acepta? También, asintió. Ella la tiene clara, nunca me pidió de más, digamos. Igual uno siempre ayuda, ¿viste? Cuando algún mes no anda bien, algún arreglito para la casa, incluso algo que se quiere comprar, ¿viste cómo son las minas? Pero bien, nunca una exigencia, un reclamo, nada. Se ve que debe haber puesto una cara como pensando... Claro, con el aparatito que tiene le alcanza y sobra, así que se atajó. Pero ojo, estamos juntos porque nos queremos, no es una cosa física nada más. Hay un sentimiento muy fuerte. Claro, me apresuré en coincidir, si no, no hubiera durado tantos años. Exactamente, exclamó. En eso entró el petizo Suárez, el jefe de línea, con un montón de papeles en la mano. Buenas, saludó y sin esperar respuesta tiró. ¿Estás ocupado, flaco? Tengo un quilombo con las horas. No me cierran de ninguna manera. Ya estaba poniendo todo arriba del escritorio. Me di cuenta que la mano venía para largo. El flaco hizo un gesto como de impotencia y no me quedó otra que rajarme, con un montón de dudas, pero también con certezas y mucho que pensar. En ese momento obviamente no lo sabía, pero esa charla sería la última con el flaco sobre el tema tan particular de su anatomía y su incidencia y consecuencias en su vida privada. La historia de ese hombre era increíble, la vida que había forjado era increíble, y él mismo físicamente era increíble. Pero llevar una especie de doble vida, un matrimonio sostenido por tal vez las formas y ciertos paradigmas costumbristas y culturales, o por lo más importante, una hija en común, algo sobre lo que tampoco sabía mucho, me generaba dudas casi insolentes y me llegaba a tejer conjeturas que me avergonzaban por ser un tema tan privado y delicado. La hija era producto de aquella única relación accidental la noche de bodas, consumada al fin, aún accidentalmente. Me quedaba la duda. Esa mujer, la esposa, también habría buscado y encontrado su salida, su desahogo sexual. En definitiva, por las incertidumbres y las derivaciones e implicancias, prefería no abordarlo, ni analizarlo, ni imaginarlo, y mucho menos juzgarlo. Y después estaba la aparición de esa otra mujer, la flaca, casual, fortuita, o no, quién sabe. Los creyentes en el destino o el karma, o la intervención de divinidades celestiales encontrarán la respuesta por ese lado, pero... encontrarse así en el momento propicio y conveniente, al menos para el flaco cuya vida se estaba derrumbando, habría sido realmente providencial, inverosímil y extraordinario. Porque, como lo pensé en aquel momento, y lo sigo sosteniendo, así como el flaco era un portento con su descomunal pene, esa mujer debía ser también un caso anatómico y fisiológico fuera de lo común, porque para albergar y soportar e incluso gozar semejante pedazo de carne, debía tener un túnel entre las gambas. Nunca supe mucho de anatomía y menos de la femenina, pero se supone que habrá parámetros y dimensiones consideradas normales en general, lo cual no quita que puedan existir casos excepcionalmente fuera de rango, tal vez en uno y otro sentido, ¿por qué no? Como evidentemente era el de esta persona, o sea, con una cavidad vaginal de tamaño inusitado. Aunque considerando el porongón del flaco, y según lo que me había contado que la entrada completa, cabría pensar en una elasticidad o plasticidad de los tejidos, un reacomodamiento o adaptación de los órganos de la zona, puesto que con tanta longitud le llegaría prácticamente hasta el estómago. Quizás influyese el hecho de que se tratase de una persona de estatura elevada, con sectores del cuerpo quizás alargados o distribuidos más arriba que una persona normal, lo cual permitiría el paso o la intromisión de la huasca del flaco hasta profundidades mayores.
¿Se contraerían o apartarían los intestinos y otros órganos para dejar lugar a ese monstruo? ¿Se adaptaría todo para acomodar semejante pedazo? ¿Qué lo parió? La cabeza no me daba para tanto, ni para los conocimientos ni para la imaginación. Y se acumulaban las preguntas. ¿Y antes? ¿Cómo habría sido la experiencia de esa mujer antes del flaco? ¿Habría tenido encuentros sexuales con personas con órganos genitales normales? ¿Habría sentido algo? ¿O se trataba también de una mujer insatisfecha? ¿Ese encuentro mágico y oportuno entre esos dos fenómenos de la naturaleza habría sido también su solución? Muchas de esas preguntas nunca tendrían respuesta. Estuve unos años más en esa situación con la planera ya ordenada y operativa, ayudando cada vez más a la gente de mantenimiento eléctrico con muchos trabajos en campo que me servían también para aprender, y aprovechando todos los ratos libres para estudiar para la facultad. La relación con los del piso era cotidiana, cordial, y en ocasiones compartíamos la cocina, los refrigerios, los ratos libres, y algún que otro laburo administrativo, pero esa oficina en general siempre era un quilombo de gente que entraba y salía, con el Lolo Río siempre hablando fuerte con su ronquera característica y su histrionismo incontenible, así que no se dieron las oportunidades ni las circunstancias para alguna otra charla intimista con el flaco Rechia, ni siquiera en los periodos de vacaciones. Hasta que me recibí, y ya con el título se me abrieron otras posibilidades y no tardé en cambiar de rumbo, con expectativa y esperanza, por supuesto, pero con un dejo de nostalgia. Había pasado buenos momentos y conocido mucha gente ahí, de la buena y de la mala, pero primaban los primeros. Me llevé muy buenos recuerdos, amigos de esos que perduran, y el descubrimiento extraordinario y ciertamente provechoso y enriquecedor de personajes increíbles, con el flaco Roberto Rechia a la cabeza. Pasó el tiempo, los años, y casi no volví por sur. Entré a un nuevo sector, otro lugar, con otro tipo de responsabilidades, incluida gente a cargo, y con los problemas y vicisitudes lógicas y propias de todo laburo. No encontraba ni el tiempo ni la disponibilidad necesarios. Un día me avisaron que el flaco se jubilaba, por fin le había llegado, y le hacían un asado de despedida en el camping del sindicato. Por supuesto que me anoté y fui. Al flaco lo vi bien, entero, con el lógico paso de los años encima, pero siempre con su porte distinguido, su sonrisa enigmática, el eterno faso entre los dedos y charlando amablemente con todos. Se alegró mucho al verme, intercambiamos novedades y le decía lo mejor para esa nueva etapa que me confesó planeaba disfrutar al máximo. En lo poquito que pudimos hablar me contó que su vida tan particular seguía igual, y mejor aún ya que había nacido una nieta, que había traído aires nuevos y renovadores a la familia. Después la joda, Chupi y tanta gente nos envolvieron en la típica vorágine de una fiesta y solo nos quedó la despedida, recíprocamente sincera en los deseos y afectuosa por el reencuentro. Quedaron como siempre las formalidades de promesas de reencuentros y reuniones futuras, pero, como suele suceder, las circunstancias de cada uno nos alejaron aún más. Y efectivamente fue la última vez que lo vi vivo. Varios años después, un día que fui al edificio central, a una reunión con gerentes de áreas, me lo encontré en el hall al petizo Ardanza que andaba llevando papeles. Tras los saludos me notició: ¿Viste quién está jodido? El flaco Rechia. Me largó y me quedé helado. El petizo, verborrágico, como siempre seguía contando: está en el español, jodido. Tiene la papa en los pulmones, también como le daba el faso. Pero me parece que está extendido ya. Está jodido, repitió. Y sí, tuve que convenir que era casi esperable, pero no dejaba de ser sorpresivo y un golpe emocional fuerte. Nos despedimos y me propuse apenas pudiese ir a verlo al hospital. Al otro día fui, pregunté en la recepción y me mandaron directamente a terapia intensiva. Como había ido cerca del mediodía estaban por dar los partes, así que podría encontrar algún familiar. No conocía a ninguno, pero igual me mandé a ver si podía al menos averiguar algo. Crucé el patio con la hermosa fuente de azulejos y figuras de bronce en el centro y empecé a recorrer pasillos y pasillos preguntando hasta que llegué a la sala de espera frente a la puerta de entrada a terapia. Había un médico con pantalones y chaquetilla verde hablando con gente y esperé que no hubiese pasado ya el informe del flaco, así que me acomodé en un costado a ver qué pasaba. Llamaron a una familia más y después de un rato el mismo médico dijo fuerte: familiares de Rechia. Se aproximó una pareja de unos 40 o 50 años y supuse que eran la hija y el yerno. Me quedé expectante tratando de escuchar algo, pero hablaban en voz baja y no pude captar nada, pero la mujer, a medida que el médico les hablaba, se fue apoyando en el hombre y terminó llorando desconsoladamente. Solo alcancé a escuchar cuando los despidió y le dijo: lo siento mucho. Esperé un momento que se calmaran y cuando vi que ya se aprestaban a salir los intercepté, me di a conocer. Efectivamente eran la hija y el marido y me contaron. Ya no había nada más que hacer, se había grabado. La metástasis se había expandido aún más y afectado órganos vitales que estaban colapsando. Era cuestión de tiempo nada más, y solo quedaba esperar.
Les expresé mi sentimiento, la tristeza, y me ofrecí para cualquier cosa que necesitasen. Ellos me agradecieron y anotaron mi teléfono por cualquier necesidad, o como suponíamos todos, para el aviso final. El flaco estaba partiendo. A los 2 días me avisaron. Ya estaba. Lo velaban por allá, por zona sur, en Gaboto, entre San Martín y Sarmiento. Era una casa común, pero fácilmente identificable por la aglomeración de gente en la vereda y un par de coronas a cada lado en la puerta de entrada. A medida que me acercaba empezaba a encontrar conocidos de la empresa, del viejo sur, algunos ya jubilados, y obviamente todos más viejos. Tras los saludos y comentarios de rigor, avisé que quería entrar a verlo para despedirme antes que cerraran el Honka, pero era un momento que no me gustaba para nada. Antes de entrar me agarró el petizo Ardanz y me llevó para un costado. «Fíjate en la hilera del silla del costado», me dijo susurrando y con ánimo conspirativo. ¿Qué hay?», le pregunté. No me respondió, pero levantó las cejas como cuando se tiene el ancho de espada. Me dejó intrigado y me mandé. Pasé entre la gente por un pasillo que daba a una sala con más gente parada en otros grupos, otros sentados en sillas en los laterales y 2 o 3 coronas más. De ahí, tras una arcada, en la pieza siguiente se alcanzaba a ver el cajón en el medio. Más gente y toda la parafernalia que ponen, lamparitas tipo velas en la punta de sostenes metálicos, candelabros con más de esas lámparas, coronas. Y ya tumbaba el olor de las flores que siempre me chocaba. Me acerqué al cajón. El flaco estaba igual, con la lógica palidez de los difuntos, pero sin marcas, la expresión tranquila, como durmiendo. Bajo la mortaja se adivinaba el traje beige y la corbata al tono. Lo habían vestido para su último adiós, de la misma forma en que lo había hecho toda su vida, con elegancia, con distinción. Me pareció una decisión acertada y un justo homenaje a lo que había sido. Estaba bien afeitado, prolijo como siempre, y hasta alcancé a distinguir el olor de la colonia para después de afeitarse que siempre usaba y lo caracterizaba, aún por sobre el fuerte aroma de las flores. Las manos sobre el pecho con los dedos amarronados de nicotina, al cabo lo que lo mandó a la tumba, pero bueno, suspiré. También esa había sido su ley, su forma, su estilo. Había muerto en la suya. Me invadió una gran nostalgia y tristeza, al fin y al cabo había formado parte de una etapa importante de mi vida y realmente lo sentía. En ese momento me acordé de lo que me había hecho el petizo y desvié la vista hacia el costado de la habitación. Efectivamente, entre las coronas de los ángulos se alineaban sillas, ocupadas todas por mujeres. La hija que reconocí estaba, pero había 2 señoras mayores, una más que la otra, muy parecidas fisonómicamente al flaco y supuse, con razón, que serían sus hermanas. Otra señora mayor y en el extremo, tomadas de las manos 2 mujeres que no me costó reconocer. Una más mayor, rellenita y con el pelo corto, con la permanente como se usaba en aquella época, y al lado de una mujer mucho más delgada, un poco más joven, sentada muy erguida, y que se notaba de alta estatura. Eran la esposa del flaco y la flaca, su amante, las 2 juntas, consolándose, sosteniéndose, apoyándose una a la otra, compartiendo ese momento triste y traumático. Claro, como el petizo la conocía, lo ubicó enseguida y sabiendo que yo sabía, alguna vez lo habíamos comentado al pasar y muy discretamente como quería el flaco, me había marcado la situación. Y realmente era para remarcar, aunque más no fuese para los que conocíamos la historia. Era una imagen excepcional, insólita si se quiere, pero cautivadoramente expresiva. La esposa y la amante llorando al mismo hombre, tal vez con sentimientos distintos provenientes de experiencias distintas, cada una a su manera y con sus razones, pero no dejaba de ser algo inusual. Me quedé como hipnotizado mientras sensaciones y pensamientos se me agolpaban en la mente. ¿Cómo no resaltar y destacar allí, en ese postrer momento, con esa prueba visible y tangible, la personalidad del flaco, el cuidado de las formas, el respeto hacia su familia, su esposa y su hija, pero también a la otra que lo había hecho feliz a su manera y paralelamente, la franqueza y honestidad para hacer frente a una situación difícil, hasta traumática podría decirse, y la resolución tal vez impensada o no convencional, pero evidentemente efectiva, y la habilidad y sabiduría para mantener ese equilibrio durante tanto tiempo. Y los sentimientos, obviamente, porque más allá de las razones físicas en uno de los casos, la conjunción global tiene que haber estado necesariamente basada en sentimientos de amor, cariño y respeto indudables. Y además de todo eso, había sido el portador del más grande miembro viril de todos los tiempos, al menos en mi opinión y la de muchos, y con conocimiento de causa. Me fui con la imagen de esas 2 mujeres unidas
y conmovidas, rindiendo homenaje a su hombre. Esta es la historia del flaco Roberto Reccia, una persona extraordinaria que tuve el honor y la suerte de conocer y que, como póstumo homenaje, merecía ser contada y rescatada. Un personaje inolvidable.